Hola, bienvenidos a esta conferencia que se denomina Israel hoy y mañana. Y vamos a estudiar la nación de Israel en su historia, en su presente y en el futuro por venir, cercano me refiero, al porvenir que está muy cerca y que tiene todo que ver con nosotros, aunque mucha gente no ve la importancia de la nación de Israel. No es uno de los temas más hablados acerca en conversaciones que la gente quiere hablar acerca de Israel y todo eso, nada que ver. Pero por cultura general, si usted no es cristiano, o como cristianos, si usted lo es súper importante entender la importancia de la nación de Israel. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Perdón. Vamos a iniciar con Israel en el ayer, en la historia. Y la historia no es la favorita de muchas personas, pero es necesario para entender el presente y el futuro. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el hombre falló, y entonces Dios tuvo que repensar la situación y escoger una nación a través de la cual enviar el Mesías. Esa nación iba a resultar siendo la nación de Israel, a través de la cual iba a mandar el Mesías a un lugar geográfico en el planeta Tierra que se llama Jerusalén, el monte de Sión, donde él vivió y donde se reinstalará por segunda vez cuando regrese a la tierra. Y ya lo dije todo. La vaina es explicar cómo llegar hasta allá, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, después de que el hombre pecó, se multiplicó y luego Dios dijo, no, esto no puede seguir siendo así. Entonces mandó un diluvio, y después del diluvio Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas comenzaron a reproducirse otra vez, y 3 generaciones más adelante ya todos estaban alejados de Dios. Salió un sujeto llamado Nimrod, y ustedes pueden saber más acerca de él en la conferencia que se denomina Paganismo, Religión y Cultura, que pueden encontrar en mi canal de YouTube. El canal se llama Gran Comisión P de Producciones, todo pegado, Gran Comisión P, y ahí se puede suscribir y ver la conferencia de Paganismo, Religión y Cultura, donde puede entender esto con mucho más detalle. Y él funda la nación de la ciudad de Babilonia, y en la ciudad de Babilonia la gente lo sigue a él como Dios, todos están unidos política, económica, religiosamente hablando, y entonces de ahí cuando Dios ve que todos están juntos o otra vez alejados de él, entonces dice, no mando un diluvio, pero les voy a mandar diferentes idiomas, así cuando ellos se vayan, se dispersen, entonces les estaré dando tiempo para que ellos me conozcan. Y eso es lo que nos dice Pablo en el libro de Hechos también, capítulo 17, versículos 24 al 26, si no estoy mal. Entonces las gentes salieron de Babel, pero Babel no salió de ellos. Ellos se llevaron la misma religión babilónica, le cambiaron los nombres y se llevaron todo eso a través del mundo. Entre eso, por ejemplo, está Semiramis y Tammuz, que uno ve una imagen de una señora con un bebé, automáticamente hoy en día piensa en la Madonna y el divino niño. Pero en realidad es la representación histórica de la gente que salió de Babel con la Semiramis y Tammuz, y los que fueron a la India, entonces ahí está Isis e Iswara, los que se fueron a Egipto, entonces ahí está Isis y Horus, y los que se fueron para Roma posteriormente, después ahora dicen, no, es la Virgen María y el Señor Jesucristo. Cuento viejo con un nuevo nombre cristiano. Y entonces al ver Dios que la civilización, que la cultura humana, que los humanos estaban otra vez alejados de él, después de que se alejaron con sus idiomas, entonces él decide llamar a un hombre que es como el único que lo sigue a él, llamado Abraham. Abraham vivía muy cerca de Babilonia, y 2000 años antes de Cristo, después de que él ve lo de Nimrod y todo esto que está sucediendo y que todo el mundo está siguiendo dioses falsos, entonces Abraham tiene un encuentro con Dios. Dios lo llama, de hecho, y le dice, hey Abraham, voy a hacer una nación de ti, van a ser tantos como las estrellas en el cielo o como la arena en el mar, van a salir muchas naciones de vos, pero de vos también va a salir el Mesías. Entonces Dios hizo pacto con Abraham, y él se convierte el padre de la nación judía,
Y él también se convierte en el padre de la fe, porque él tiene fe de lo que Dios le ha dicho se va a cumplir. No solamente que va a tener una descendencia cuando él y su mujer eran ancianos y no tenían hijos, sino que también iban a ser el Mesías de su descendencia, el que iba a rescatar al mundo de sus pecados, que el mundo andaba pecando pero que necesitaba un Salvador, y de esa nación físicamente iba a venir Dios Espíritu hecho carne en la persona del Señor Jesucristo y morir en la cruz y así salvar a la humanidad, darle una lección a la humanidad de que Dios los ama a pesar de que están acumulando ellos mismos sobre sí mismos juicio por su mal comportamiento. Entonces Abraham es esa persona elegida. Muchas personas piensan que Abraham era simplemente una persona cualquiera, pero la historia y la tradición, no la Biblia, pero la historia y la tradición nos dicen que él era muy estudiado y de hecho él era un gran astrónomo, no astrólogo, sino astrónomo, una persona muy capacitada en las matemáticas también. Y por lo tanto pudo enseñar donde quiera que iba a otras culturas, inclusive a los egipcios, ciertas cosas de astronomía. Pero eso está fuera del texto bíblico, eso está en la historia y en la tradición. Dios le dice a Abraham, después de que tiene un hijo, que vaya a cierto lugar y que sacrifique a su hijo. Porque Dios estaba probando la fe de Abraham. Porque era el único hijo que tenía Abraham. Después de que ya era viejo, sucede el milagro de tener un hijo. Y Dios probándolo le dice, sacrifícalo. Él le dice, ve a tal lugar. Ese lugar, perdón, antes de que diga cuál es ese lugar, ya cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, resulta que un ángel lo detiene a Abraham y le dice, hey, más bien allí hay un carnerito básicamente. Bueno, no un ángel lo detiene, sino, me dejé llevar por la gráfica, sino que él ve un carnerito donde básicamente él dice, bueno, ahí está la provisión de Dios. Y él detiene la mano y entonces ya no asesina a su hijo, ya no lo sacrifica. Y entonces allí más bien agarra el carnerito y lo ofrece como sacrificio a Dios. Posteriormente hemos descubierto que el lugar al que llevó Dios a Abraham, según la historia y la tradición, es donde estaba el templo de Jerusalén. Esta es la ciudad de Jerusalén. Esta es la nueva muralla construida hace como 400 años, más o menos. Esta es la nueva muralla. 500 años, perdón, en 1500. Ya tiene 500 años esta muralla. Aquí está la mezquita de Al-Aqsa. Y aquí está, esto no es una mezquita, esto es un museo de los musulmanes. Y aquí al norte era donde estaba el templo. Estas no son ruinas del templo, era aquí donde estaba el templo, pero que ahora no hay nada y donde algunos creemos que según la Biblia dice que se va a reconstruir el tercer templo. Entonces los musulmanes, que fueron una religión que comenzó en el siglo VII de nuestra era, dijeron, este templo este lugar, este monte donde Abraham iba a matar a su hijo, no iba a matar a Isaac, que era el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham, sino que iba a matar a Ismael, que fue otro hijo que tuvo Abraham, pero ya fuera de su matrimonio con Sara, sino que lo tuvo con una esclava llamada Agar. Y ahí entonces los musulmanes se han tomado desde ahí el monte del templo de Jerusalén, porque ellos creen que ahí era donde Abraham iba a sacrificar a Ismael, pero sabemos por la Biblia que ahí era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Muchos datos, disculpen que se me traben tantos datos, pero ahí vamos uniendo la historia. Información es lo que hay, así que disculpen si a veces se traban estos piñones. Entonces, aquí es donde, en esta montaña, donde tanto los musulmanes como los judíos creen que vino Abraham a sacrificar. Los musulmanes dicen que a Ismael, los judíos dicen a Isaac, que es el hijo de la promesa. En realidad, de acuerdo a la Biblia, era Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces esta es parte de las disputas que tenemos entre los musulmanes y los judíos desde el siglo VII, cuando nace la religión del Islam en nuestra era. Pero no nos adelantemos en el tiempo.
tenemos que mirar otras cosas antes. Génesis 49:8 aparece una profecía que Dios le da a la tribu de Judá. Entonces está Abraham, Isaac, su hijo, y luego está Jacob, que también recibe el nombre de Israel. Esos dos nombres son la misma persona. Jacob o Israel es la misma persona. Y él tiene 12 hijos. De esos 12 hijos, a Judá le da la siguiente promesa o predicción. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, en esa época los padres bendecían a sus hijos y se creía que esa promesa se iba a cumplir. Entonces, de los 12 hijos de Isaac, de los 12 hijos de Jacob, uno de ellos es Judá y recibe esta promesa donde se le dice que no será quitado el cetro de Judá. El cetro es la varita que tienen los dignatarios, los mandatarios, con la que ellos mandan sus órdenes. Ese es el cetro, es para dar las órdenes. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que aquí se le está dando la promesa de Jacob a Judá, 1800 años antes de Cristo aproximadamente, se le da la promesa a la tribu de Judá que iba a venir el Mesías a través de él, y el Mesías, que va a ser el Rey eterno, con el cetro, nunca le será quitado. Por eso es que el Mesías, este fue el versículo, esta fue la palabra que tomaron los judíos para saber que el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, tendría que venir de la tribu de Judá. Y definitivamente vino de la tribu de Judá. Posteriormente lo encontramos, la genealogía del Señor Jesucristo, en el libro de Mateo y en otros evangelios, donde nos menciona precisamente que él venía de la tribu de Judá. Esto fue 1800 años antes de Cristo. Luego los descendientes de las diferentes tribus de Israel o Jacob, sus diferentes tribus, las 12 tribus, van a vivir a Egipto, donde posteriormente duran 400 años en cautiverio. Tengo que darle la historia de Israel para que podamos llegar al presente y al futuro, así que ahí vamos. Cuando salen de Egipto, aquí está el río Nilo, aquí está África, aquí está el mar Mediterráneo, y aquí tenemos la península del Sinaí. Entonces un viaje que era de 40 días para tomarse la tierra prometida, se demora 40 años por las desobediencias del pueblo de Israel, por hacer sincretismo, por andar con el paganismo y no creerle a Dios estrictamente lo que él dijo. Entonces resultan viniendo al monte del Sinaí. En realidad el monte del Sinaí que aparece por acá, porque esta es la península del Sinaí, ese fue un monte que escogió la madre de el emperador Constantino en el siglo IV, donde ella declaró que ahí era donde era el monte del Sinaí, y en realidad ahí no es. El monte del Sinaí, según la Biblia, es en Arabia, está escrito en el Nuevo Testamento, y ahí es donde varios arqueólogos han encontrado que es el monte del Sinaí. Posteriormente van a entrar a la tierra prometida, pero ya les dije que se demoraron en entrar, y es más, Dios les dijo, cuando entren a la tierra prometida, no sean desobedientes, háganme caso solamente a mí, no se junten con esas culturas, con esas religiones, no aprendan las fechas, no aprendan las cosas que ellos hacen. Esto lo pueden ver más en la conferencia Paganismo, Religión y Cultura. Y ellos, sin embargo, entraron a la tierra prometida y comenzaron a copiar cosas. Por ejemplo, estaba el dios Dagón, que era el dios de los peces, y entonces los sacerdotes del dios Dagón sacaban lo de adentro de un pez y se lo colocaban como gorro porque era el dios de la fertilidad de los peces, que les proveía los peces. Pero miren, hay otras gentes que hoy en día continúan haciendo sincretismo, uniendo paganismo con cristianismo supuestamente, y siguen haciendo de las mismas. Dios nunca les dijo a los judíos ni a los cristianos que aprendiéramos las mañas de los paganos, pero ahí están los casos.
Dios les dijo, si ustedes se ponen a aprender las mañas de los paganos, cosa que realmente posteriormente hicieron, Dios dijo, después voy a mandar otras naciones que los van a expulsar por la tierra, y donde quiera que vayan los van a perseguir. Y díganme si a los judíos no los han perseguido hasta el día de hoy. Ustedes pueden leer eso más específicamente en Deuteronomio capítulo 28. Dios les dijo, como en los primeros 11 versículos, hagan todas estas cosas bien y les va a ir re bien, pero si no, les da como otros 30 versículos de problemas que van a tener y que han tenido hasta el día de hoy. Una de las razones por las cuales yo creo en la Biblia y en el Dios de la Biblia es porque lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido literalmente, especialmente en la nación de Israel. Que le suceda a una persona algo milagroso o algo específico, creíble, pero a una nación, a millones de personas, y que en conjunto les vaya igual como la Biblia dice, eso es mucho más que una coincidencia. Y eso le pasó a la nación de Israel. Vinieron los asirios y se los llevaron y los esparcieron. También luego vinieron los babilonios y a las dos tribus del sur a Judá y se los llevaron también. Y hasta el día de hoy siguen siendo perseguidos alrededor del mundo donde quiera que estén. Y hace al siglo pasado, Hitler mató 6 millones de judíos, tal como la Biblia dijo que iba a suceder si se alejaban de Dios, cosa que hicieron. Nótese que de aquí salieron estas flechas y cuando uno mira varios pueblos en Europa, con los idiomas, con la etimología de los idiomas, se puede descubrir que hay varios pueblos que fueron fundados con nombres hebreos. Inclusive hasta Bretaña, Gran Bretaña. Lo curioso es que desde hace siglos en Gran Bretaña, cuando se elige un nuevo monarca, en este caso la última fue la reina segunda Isabel de Inglaterra, fue la última que se sentó en esta silla, sentada sobre esta piedra, que es la piedra del destino, que en la historia de la tradición de Gran Bretaña, incluyendo los celtas, aparece en la historia que de una tierra lejana vinieron unas personas que trajeron esta piedra que viene desde Betel, que está en la Biblia. Y hasta hace 100 años aparecían en los periódicos de Inglaterra escritos donde se le daba crédito a la corona inglesa que tenían sangre de la corona de los hebreos de la antigüedad. Tal como la Biblia dijo, que los iba a correr por todo el mundo, incluyendo hasta Gran Bretaña inclusive y las Américas. Y ahí está esa piedra que le llaman del destino, que creen que viene de Betel y que ellos reconocían hasta hace 100 años. Hoy en día eso no se puede decir porque pues es políticamente incorrecto decir que tienen una conexión con el pueblo de hebreo, pero que vino la piedra y sus antepasados era por periódicos, uno los puede leer, donde reconocían que tenían ascendencia de los hebreos. Interesante. Y recuerden lo que Dios dijo, que así como las estrellas del cielo o la arena del mar iba a tener naciones y descendencia, sí hay descendencia, millones y también pueblos y naciones. Interesante cumplimiento de la palabra de Dios. También Dios les dijo en el siglo VII al pueblo de Israel a través del profeta Daniel que iban a haber diferentes reinos en la tierra. Y eso es lo mismo que esta misma historia que le fue dado al profeta Daniel con anticipación, es lo que hoy en día, posteriormente, las enciclopedias confirman. Que el imperio babilónico existió, luego lo siguió el imperio medo-persa, luego el imperio griego, luego el imperio romano, hasta nuestros días. De hecho, hasta hace 100 años, 150 años, se hablaba del imperio romano, del Sacro Imperio Romano, sacro por parte de la Iglesia Católica Romana, Sacro Imperio Romano que todavía sigue hasta el día de hoy. De hecho, en las conferencias que ustedes pueden ver de Apocalipsis, las ciencias y las noticias de hoy, pueden ahí ver una explicación acerca de cómo salió la bandera de la Unión Europea, donde tiene el color azul, que el artista que creó la bandera de la Unión Europea decía que era basado en el color de la Virgen, y las 2 estrellas, porque en Apocalipsis 12 hay una mujer con 2 estrellas, que en la teología católica ellos dicen que es la Iglesia Católica, cuando en realidad es
Israel, la nación de Israel con las 12 tribus. Pero pues ellos lo malinterpretaron a esa manera. Entonces, tal como están los reinos de la tierra, así usted los encuentra en la Biblia, en el libro de Daniel, y también la profecía de las 70 semanas de Daniel, y también en ese mismo orden aparecen hasta nuestros días los imperios que han gobernado a la humanidad de acuerdo a la historia en las enciclopedias. Así que tal como lo predijo, fue una predicción en la Biblia y luego un cumplimiento en la realidad, en la historia y en las enciclopedias, uno no puede decir que la Biblia está alejada de la realidad, para nada. Las ciencias simplemente comprueban lo que la Biblia había dicho. Y que entonces iba a venir un final de los tiempos cuando caía una piedra que fue una montaña que fue hecha no por mano de hombre. Y aquí en estas épocas, en esta época es en la que estamos en estos tiempos, ya pasó todo esto, estamos en estos tiempos. Y por eso les recomiendo que miren las conferencias de Apocalipsis, las ciencias y las noticias de hoy para entender mejor qué es lo que está pasando y qué es lo próximo que está a suceder. Y que las noticias, los noticieros hoy en vivo con las cámaras puede uno comprobar lo que la Biblia dice. Entonces ahí se lo recomiendo. Y en esta parte Dios nos dice que va a haber un problema con la nación de Israel. Y para allá iremos en unos momentos. Hace 2000 años, la nación de Israel sí recibió al Mesías, llamado Jesucristo. La nación de Israel hasta el día de hoy, los judíos no lo reconocen, pero él cumplió las profecías bíblicas. Es más, dentro de las 70 semanas de Daniel está la fecha en que iba a venir el Mesías, que coincide con la venida del Señor Jesucristo. Eso es una explicación tremenda, pero ahorita no hay tiempo para eso. Y el Señor Jesucristo dijo, y posteriormente el apóstol Pablo, ahí está la rama de los judíos y esta es la iglesia. Los cristianos somos un injerto a la verdad que Dios le dio a los judíos. Nosotros, los cristianos, somos un injerto. Nosotros no somos lo máximo. Nosotros somos un injerto del pueblo judío. Entonces la importancia del pueblo judío no solamente fue una promesa a Abraham, no solamente han estado en la historia de la humanidad, no solamente han sido conquistados y han sido conquistadores también y han sido esparcidos, sino que también de ahí vino el Mesías y de ahí viene nuestra fe, de los judíos. No podemos hablar mal de la nación de Israel en este sentido. Sí, hoy en día la nación de Israel a veces comete errores como cualquiera de nosotros los comete, pero ellos todavía tienen una relación muy importante con el Dios del cielo y vamos a ver más adelante. Hasta el siglo II de nuestra era, ya en nuestros tiempos, después del Señor Jesucristo, la nación de Israel era conocida como el territorio de Judea o Judá. Ese era el nombre que le tenía el Imperio Romano hasta el primer siglo. Pero como la nación de Israel, la nación hebrea, siempre han querido ser independientes de los poderes que los gobernaban, como los griegos, como los romanos. Entonces en el segundo siglo de nuestra era, el emperador romano Adrián, cansado de la tanta revuelta de los judíos, decidió correr a los judíos de Jerusalén y le cambió el nombre. Ya no era Jerusalén, sino Aelia Capitolina. Ya no era Judea, sino se creó el nombre de Siria Palestina. Palestina porque en el latín del Imperio Romano era una palabra parecida a Filistea o los filisteos de la Biblia, que habitaban en esta zona geográfica hacia la costa nada más. Pero entonces como ocurrió en el segundo siglo el emperador Adrián a todos los judíos de Jerusalén y de algunos lugares de sus alrededores, le cambió el nombre a la ciudad y luego le cambió el nombre a esa región, y ahí es cuando nace el bendito nombre de Palestina. No es que fueran los palestinos un grupo étnico, y no es que así se hubiera llamado por 1500 años antes de esa fecha. No era que así se llamara esa tierra, sino que se llamaba Judea, se llamaba Israel. Y ahí es donde comienza el problema que conocemos hoy en día con los palestinos. Entonces,
quitaron a la fuerza a la mayoría de los judíos, muy pocos se quedaron ahí, muy pocos, entre ellos los caraítas, que eso usted puede encontrar una breve explicación en la conferencia que se llama El calendario bíblico y las 7 fiestas del Señor, más una, que también está ahí en Gran Comisión P, en el canal de YouTube de Gran Comisión P. Ahí puede encontrar un poquito acerca de los caraítas. Y entonces ellos continuaron su presencia ahí, pero no eran mayoría, los judíos no eran mayoría, y se le cambió el nombre a la ciudad y a esa región. Precisamente los caraítas son los que han mantenido el calendario bíblico, no el hebreo, porque el calendario hebreo de hoy en día no es el bíblico. Y según el calendario de nosotros, el calendario pagano solar que tenemos, estamos en el 2018, pero según el caraíta o bíblico estamos en el 6018, que también es el calendario de los masones. Estamos en el año 6018 del calendario masón también. Posteriormente, en el siglo IV de nuestra era, aparte que Adriano en el siglo II corrió a los judíos de su tierra, en el siglo IV continuó el antisemitismo, y entonces cuando muchos en el Imperio Romano se han convertido de diferentes religiones al cristianismo, entonces Constantino, el emperador Constantino, en varios concilios, entre ellos el de Nicea, ayuda a través de sus teólogos a erradicar poco a poco la verdad bíblica dentro del cristianismo y más bien meten paganismo. Por ejemplo, en esa época es cuando se comienza a decir que el día de reunión de la iglesia no debe ser el sábado como es el día de los judíos, sino el domingo, porque el domingo era el día en que los paganos se reunían en el Imperio Romano a adorar a sus dioses, y ahora como son cristianos no quieren cambiar de día, entonces van a seguir haciéndolo el domingo. No es que nos reunamos hoy en día en el 2018 porque el domingo es el día del Señor, porque no lo es el sábado. Y no tenemos que pelear si es el sábado o el domingo, a la larga no importa. El mismo sumo sacerdote trabajaba el sábado en el templo de los judíos, así que tenían que descansar entre semana otro día. Y Pablo nos dice, todos los días son del Señor, así que no tenemos que ponernos a pelear cuál es, pero bíblicamente es el sábado. En la práctica, si nos toca trabajar el sábado como el sumo sacerdote judío, y nos toca descansar un miércoles, pues ese día hay que dedicárselo al Señor. Es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Ese día es dedicado al Señor, ese es el Shabbat, ese es el día de descanso. Pero en esa época, en el siglo IV, es que comienza a expandirse aún mucho más el antisemitismo. Para completar, en el siglo VII es fundada una religión que se llama el Islam, gracias al señor llamado Mahoma o Muhammad. Entonces él, en la ciudad de la Meca, quiere meter esta religión. Hay muchas religiones en Arabia, y él, que nace en el siglo VI, en el siglo VII, él decide, bueno, así como los judíos tienen un solo Dios y como los cristianos tienen un solo Dios, entonces también que los musulmanes tengamos un solo Dios. Y entonces, como cada tribu tiene un Dios diferente, cuando él dice eso, lo quieren matar y a él le toca huir a Medina. Cuando huye a Medina, ahí esa salida de la Meca hacia la Medina es cuando comienza el calendario de los musulmanes, el calendario islámico, que es un calendario netamente lunar. Y entonces ahí él comienza a enseñar el Islam, y posteriormente, con una cantidad, creo que de 10.000 hombres armados, que son tantos que entonces la Meca no le pone problema y le dice, ok, siga, aceptamos su religión, siga, para que no nos mate. Entonces entró pacíficamente la religión del Islam a la Meca, ahí en el siglo VII. Y él al comienzo apreciaba a los judíos y a los cristianos, pero con el tiempo los quiso convencer, y como ellos no se dejaron convencer, se volvió antijudío y anticristiano, y comenzó a perseguir, hemos dicho, cualquier cosa que no fuera el Islam, lo mandaba a erradicar. Y entonces también los musulmanes se tomaron a Jerusalén, y posteriormente los musulmanes querían también tomarse Europa. De hecho, llegaron hasta España, la península ibérica. Antes del descubrimiento de América, los reyes españoles en el siglo XV, 1490 aproximadamente, deciden expulsar a los judíos de
de España, y también los musulmanes están tratando de entrar hacia Europa y tomársela. De hecho, llegaron hasta Austria, lo que hoy en día es Austria, muy cerca de Alemania. Y entonces en ese crecimiento los musulmanes siempre han estado en contra de los cristianos y en particular de los judíos, porque están mucho más cerca a la tierra de ellos. Aunque Jerusalén nunca fue tierra de ellos, pero entonces ahora la reclaman como la tercera ciudad más importante de su religión. Y ese es parte de los problemas que tenemos hoy en día entre los árabes y entre los musulmanes y los judíos, por cuestión religiosa, más que por cualquier otro tema político o económico. Es religioso, es de sangre. Los judíos, inclusive en Europa, fueron perseguidos, entre ellos por la Iglesia Católica Romana. Ya les hablé de qué les pasó en España. Aquí vemos a un papa con la estrella de David. Es que está cargando la estrella de David como la nación de Israel. No, es que los judíos, bueno, te voy a decir que la estrella de David no es una estrella necesariamente, ni tampoco es de David, sino que es un símbolo pagano que significa el triángulo que simboliza el órgano viril masculino y el órgano reproductor femenino, uno sobre el otro. Es el culto a la fertilidad. Y pues hay unas iglesias que recogen unas mal llamadas iglesias que recogen del paganismo enseñanzas, como les he venido hablando y mostrando, y que usted puede ver también en la conferencia de Paganismo, Religión y Cultura, y no están siguiendo realmente al Dios del cielo ni a la Biblia. Y entonces ahí tienen dentro de sus símbolos cosas que son paganas, y ese símbolo inclusive precede a la nación de Israel. Antes de Abraham ese símbolo ya existía. Antes de 1500 años antes de David ya existía ese símbolo. Y pues ellos con gusto pues utilizan otros símbolos que no son necesariamente cristianos. Y ellos históricamente también han perseguido a los judíos. Aquí tenemos un descendiente de judíos, Karl Marx. Carlos Marx, sus padres eran judíos. Él tenía sangre judía, él era judío. Sus padres se convirtieron al protestantismo y él posteriormente, para los que no lo sabían, fue un gran teólogo. Él estudió teología y cuando uno lee los sermones de Carlos Marx son increíbles. Unas exposiciones acerca de las verdades bíblicas y de adoración al Dios del cielo, increíble. Pero usted no escucha eso en los libros de filosofía y en las enciclopedias, porque eso sería dañar la reputación de su famoso filósofo ateo, porque él se volvió ateo posteriormente. Entonces, en esa persecución en Europa, con todos los problemas que han tenido en la historia, entonces inclusive es interesante cómo algunos judíos han sido perseguidos, pero también han propagado ideas antibíblicas ante Dios en su resentimiento de cómo han sido perseguidos y cómo han sido maltratados simplemente por su grupo étnico y por su religión. Y entonces algunas personas con corazones resentidos comenzaron a hablar contra el Dios del cielo y resultaron siendo ateos después de ser muy creyentes. Entre otros judíos tenemos aquí a Archibald Rothschild. Este señor Rothschild es el jefe de la familia Rothschild, que desde el siglo XVIII han controlado los bancos del mundo. Esa vieja queja de que los judíos son dueños de los bancos, en parte es cierta. Y el que mejor la pensó de todos fue Rothschild. Rothschild tenía 3 hijos y en Europa los dividió a diferentes países de Europa y en los cuales colocó sucursales. Y al colocar estos bancos, entonces él cobró importancia, al punto que él llegó a decir: dame control sobre el dinero de una nación y no me importará quién redacte sus leyes, porque con el dinero compra y quita legisladores o presidentes. Y ese es un problema hasta el día de hoy. Corrupción y todo eso, todo por el dinero. Y entonces él, para evitar parte de la persecución en Europa, hizo un trato
que le favorecía en parte a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica pues había salido del feudalismo, del oscurantismo de la Edad Media, y ya no sabía cómo manejar abiertamente las finanzas o controlar sus entradas, sus ingresos, siendo que supuestamente son una organización sin ánimo de lucro, pero están recibiendo tanto dinero y controlaban tierras y eran dueños de todo en Europa. Entonces, a través de corporaciones, él comienza a decir, ok, yo me encargo de manejar sus finanzas y ustedes protéjanme a mí y a mi familia, pues porque a la larga siempre hemos sabido en la historia de la humanidad que los jerarcas, los monarcas, perdón, que estaban en Europa, si contaban con la bendición del Papa, sobrevivían, si no, no. Entonces él también lo hizo, pero desde un punto de vista financiero. Yo le ayudo a incrementar sus finanzas, a controlárselas, a expandirlas, pero ustedes protéjanme a mí y a mi familia, y fue un buen trato que hicieron para salvar su pellejo, por así decirlo, en palabras muy informales. Y hasta el día de hoy, sus descendientes y otros cuantos, no muchos, son dueños de los bancos más grandes del mundo. Y son judíos. Parte de las cosas que Dios les dijo a la nación de Israel es que iban a ser perseguidos, pero que también iban a ser bendecidos, que iban a poder prestar dinero a otras naciones en lugar de pedir prestado. Y hasta en ese caso se ven. Aunque no todos han seguido al Dios del cielo de la manera que Él quiere que sea seguido. Más sin embargo, como les dije, en el siglo II, en el año 135, desapareció la nación de Israel. Se quedaron unos cuantos judíos en esa tierra, pero no muchos. La mayoría fueron esparcidos, como vimos en los diferentes mapas. Y estuvieron en varias partes de Europa, y de África, y de Asia también. Y por cuestiones de ADN se pueden mirar que varias tribus en Asia y en África son judías. Entonces, posteriormente, hacia finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, varias personas comienzan a decir, necesitamos un lugar para los judíos, o sea, necesitamos volver a nuestra tierra, Jerusalén. Pero entonces Jerusalén está a mano de los musulmanes. Y en Europa, pues, el catolicismo tampoco es que fuera muy amigable a los judíos, entonces había muchos problemas, están siendo perseguidos los judíos. Entonces varios comenzaron a decir, como precisamente Teodoro Herzl, que fue el precursor del sionismo. El sionismo es que, básicamente, en pocas palabras, que los judíos puedan regresar a su tierra y poseerla. Y también tenemos a Eliezer Ben Yehuda, que cada uno por su lado, uno a nivel político y el otro a nivel social, lingüístico, decían tenemos que recuperar la tierra de Israel, y él decía tenemos que recuperar la lengua hebrea, porque al ser esparcidos por todas las naciones comenzaron a dejar de usar el hebreo y más bien adoptar el idioma local. Entonces ya no sabían hablar hebreo, no sabían escribir en hebreo, no sabían leer en hebreo. Y él dice, tenemos que recuperar eso, especialmente si vamos a volver a ser una nación. Hay que recuperar el idioma. En Sofonías 3:9 encontramos que dice, en aquel tiempo, es decir, en los postreros tiempos, devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Esto que dice que darle pureza de labios a los pueblos, y que Dios le va a volver ese privilegio para que invoquen el nombre de Jehová, pues la nación de Israel había dejado de utilizar el hebreo. Y entonces aquí encontramos que comenzaron a Eliezer Ben Yehuda a recuperar el idioma del hebreo. Entonces él se movió, por ejemplo, a la Tierra Santa con otras personas, y en su casa le exigía a sus hijos hablar solo hebreo. Y esos eran los problemas, nos dice la historia, porque pues no lo manejaban muy bien. Pero comenzó a popularizarse esto, y los hebreos posteriormente no solamente comenzaron desde el siglo XIX a volver a su tierra, que era de ellos desde 2000 años antes de Cristo. Abraham compró tierras, eso está en la Biblia y en otros textos extrabíblicos. Compró parte de las tierras con su dinero para que fueran de él y de su descendencia. Posteriormente, en esas épocas habían guerras, como aquí también en Latinoamérica hubo guerras por las fronteras y definir quién estaba con quién en dónde.
Colombia peleó con Perú, por ejemplo, entre otras naciones, en el siglo XX, o sea, pero 20 siglos antes de Cristo, o sea, hace 4000 años, la nación de Israel, a través de su padre Abraham, ya había comprado esos territorios, muchos de esos territorios de Jerusalén y básicamente de Israel, para sí mismo y su descendencia. Entonces, ese viejo cuento de que hacen los judíos allá de vuelta, y que lo dicen como diciendo de que no tienen nada que hacer ahí, es su tierra. Y muchos países hasta hoy en día, por ejemplo, hace poco, a través de la Corte Internacional de La Haya, Colombia perdió parte de su territorio a Nicaragua. Todavía hay peleas por tierra. Y antes que era de Colombia, ahora es de Nicaragua. Bueno, hace 4000 años ese territorio era de los judíos. Hace 3400 años, cuando salen de Egipto de una esclavitud temporal y vuelven a su tierra, esa es su tierra, hace 3400 años. Entonces, y luego salen en el siglo II expulsados la mayoría, pero en el siglo XIX vuelven otra vez y rescatan hasta el idioma. En el año 1917 aproximadamente, sí, aquí está, noviembre 2 de 1917, Arthur Balfour escribe una declaración para el señor Rothschild. Y ya sabemos que los Rothschild son los que mandan porque tienen la plata. Donde dice, tenemos que darle a Israel su tierra. ¿Y cuál es el plan que ellos tienen? Que como parte de Asia y parte de África está a manos de los europeos, pero esta parte está bajo el Imperio Británico, donde está el señor Balfour. El señor Balfour es del Imperio Británico. Siria y Líbano estaban bajo los franceses. Entonces Balfour dice, mire, démosle a Israel del río Jordán hacia el mar Mediterráneo, démosle la tierra que ellos tenían, donde estaban las 12 tribus, démosle de vuelta y dejémosle el resto a los musulmanes que habitan en esa zona. Que los musulmanes que están ahí, si se quieren quedar, bien, si no, que se vayan para Jordania. Pero que los judíos de todo el mundo regresen y vuelvan a tomar su zona. Ese fue el plan propuesto básicamente por la declaración de Balfour hace 100 años, al comienzo del siglo XX. Cuando en realidad lo que Dios le dijo a la nación de Israel hace 3500 años, 1500 años antes de Cristo desde la época de Abraham, desde el río Éufrates hasta el río Nilo, esa es la tierra de Jerusalén. Eretz significa tierra en hebreo, Eretz Israel, de la tierra de Israel. Esa es la porción bíblica que Dios dice, según la Biblia, que le corresponde a la nación de Israel. Mucho más que esta franjita. Mucho más que esta franjita. Algún día será de ellos. Pero eso lo dejamos para las conferencias de Apocalipsis. Ustedes pueden mirar esas también en el canal de Gran Comisión P, en youtube.com. Entonces, ahí ya nos estamos acercando a nuestros tiempos modernos. ¿Cuál es la situación o de dónde vienen estos problemas? Y vemos que la nación de Israel es dueña de su tierra desde 4000 años a partir de nosotros, o 2000 años antes de Cristo, con Abraham, cuando él viaja desde Irak, que hoy en día es Irak, pero en esa época se llamaba Ur, el pueblito. Viaja y donde Dios le dice, esta es su tierra, y es más, aquí era donde iba a matar a su hijo Isaac. Esta tierra le pertenecía a ellos. Luego van a Egipto por 400 años de esclavitud y luego regresan y otra vez la toman. Y siguen viviendo ahí hasta el siglo II, que aunque vienen otros imperios y se los llevan y los traen, en el siglo II sí, definitivamente el Imperio Romano los saca la mayoría y los deja sin nación hasta 1948, hasta hace unos años. Pero antes de que entremos a 1948, miremos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. La Segunda Guerra Mundial en 1945 termina con la bomba atómica en Japón, cuando Estados Unidos explota la bomba atómica en Japón. Es curioso que en ese mismo pasaje que Judá recibe la promesa de que su descendencia
iba a estar siempre en el trono y por ende de ahí iba a venir el Mesías, que iba a ser rey de reyes por siempre. En esa misma promesa también se le dice a las tribus de Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y exactamente, los levitas fueron esparcidos en Israel. Y esta promesa que fue a ellos, si no estoy mal, en Génesis 48, es increíble cómo habla de que ellos van a tener armas de iniquidad. Muchos de los judíos hoy en día son descendientes de la tribu de Leví. ¿Has escuchado de Levi Strauss? Los jeans, los pantalones, la tela de jean de Levi Strauss. Muchos judíos hoy en día son de apellido Leví o Cohen. Cohen, que significa sacerdote. Y es interesante que muchos de ellos hoy en día, bueno, en el siglo XX, participaron en la Segunda Guerra Nuclear, creando como grandes pensadores, grandes científicos, la bomba atómica. Interesante el papel de cómo se cumplió inclusive en la Segunda Guerra Mundial en la bomba atómica a través de descendientes de Leví, el terrible poder de las armas de ellos. Interesante, solamente como una anotación. En 1948 entonces surge el Estado de Israel. Y cuando surge este Estado, entonces ya muchos judíos han vuelto a su tierra después de la Segunda Guerra Mundial, que mataron a 6 millones de judíos, que muchas naciones no querían recibir judíos cuando estaban tratando de escapar, inclusive aquí en las Américas, buques con judíos fueron rechazados, no los dejaron ingresar a sus países, incluyendo Estados Unidos. Y entonces nace el Estado de Israel de la nada, con todos los países musulmanes alrededor tratando de quererlos matar, pero vuelven a ser una nación después de 1850 años que fueron corridos de su tierra, vuelven a ella. Y está bien que hayan vuelto, era su tierra y no los querían en ningún lado, los perseguían, mismo Hitler. Cuando nace la nación de Israel en 1948, una de las naciones que dijo no en las Naciones Unidas para su fundación fue Colombia. Y es curioso que después de que Colombia dijo no a que surgiera el Estado de Israel en 1948, es cuando nacen las guerras en Colombia, con grupos guerrilleros de corriente izquierdista, marxista-leninista. Un marxista, es decir, una persona que estuvo de acuerdo con Marx, que era un judío, pero que se había rebelado contra Dios. Y la Biblia nos dice que Él bendice a los que bendicen a la nación de Israel y Él maldice a los que maldicen a la nación de Israel. Y es curioso que Colombia, esto aparece en los anales de la historia, en las Naciones Unidas, también en el Museo del Holocausto en Washington, D.C., votó en contra de que surgiera la nación de Israel, y justo ahí comienza la época de las guerrillas izquierdistas en Colombia y las grandes matanzas que continúan hasta hoy con diferentes grupos guerrilleros. Pero bueno, eso es para recalcar lo que dice la Biblia, que dijo Dios que los que bendijeran a Israel serían bendecidos y los que no, no. Luego, aquí tenemos en este mapa cómo se ha distribuido la nación, cómo ha estado el territorio de Israel. Entonces aquí está en 1878, casi todo controlado por los mal llamados palestinos, que en realidad eran árabes. Son árabes, gente que vivía ahí, árabes, después de que desterraron a la mayoría de los judíos, no a todos. Esa seguía siendo su tierra, pero no tenían la mayoría. Luego en 1946, todo esto es territorios que han obtenido y comprado los judíos. Mucho de esto fue que compraron a precios exorbitantemente locos. Precios exorbitantes. Para 1947, entonces esto es el plan que la ONU decide que le dejen a Israel.
Pero pues cuando atacan a Israel en 1948 y cuando atacan a Israel en 1967, entonces Israel es capaz de tomarse más tierra de sus enemigos que los querían matar. Los te estaban atacando en guerra para matarlos, así como en varios países se han atacado para definir sus fronteras. También le ha tocado a la nación de Israel, nada diferente a los demás, nada diferente. Y entonces ahí ya se quedaron con esto y hasta el 2008, entonces más o menos así está el Estado de Israel y esto es ahora lo que tiene Palestina. Ahora, los judíos reciben ahí los musulmanes, de hecho muchos musulmanes y árabes están en el Knesset, que es el Congreso de los judíos. Pero vaya un judío a tener una tienda o un puesto político en cualquiera de las naciones musulmanas en el norte de África o en Asia, no lo dejan. Es prácticamente buscarse la muerte. Si es que es que es más, los corren, les toca irse de esos países a la mayoría. Aquí tenemos, por ejemplo, que Israel tenía hasta 1967 la mitad de Jerusalén, pero luego que es atacada en 1967 la nación de Israel, ellos se alcanzan a tomar todo el resto de la ciudad de Jerusalén hasta nuestros días, cumpliendo varias profecías bíblicas. Hay una profecía bíblica que dice que en el futuro Israel va a perder la mitad de Jerusalén. Para que pierdan la mitad de Jerusalén, tiene que tenerla toda. Y en el 67, en el 48 no tenían nada. En el 67 obtuvieron la mitad. Después de la guerra de 1967 obtuvieron toda la ciudad de Jerusalén. Y ahora es posible que se cumpla esa profecía. Pero esa profecía no es difícil que se cumpla ahora en nuestros días, porque sabemos que desde la presidencia de Bill Clinton hace 20 años aproximadamente, 25 años, 1995 más o menos, Bill Clinton fue el primer presidente norteamericano que comenzó a hablar de una paz de 7 años, y en donde haya un intercambio de tierras y que la mitad de Jerusalén sea de los palestinos. Y es lo que está en diálogos ahora. Y ya estaba predicho en la Biblia que un día estos lo van a perder. ¿Ven por qué es importante conocer la nación de Israel y su importancia a nivel global? Su historia, de dónde viene nuestra religión como cristianos, o nuestras creencias, porque no es que sea religión, pero también de cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas. Es serio, el presidente de la nación más importante del mundo, Bill Clinton, estaba hablando acerca de un día de que Israel deje de tener la mitad de Jerusalén. Y es justo lo que están negociando hoy en día, y es justo lo que la Biblia predijo hace 2600 años en las profecías de Daniel. Les recomiendo que lea el libro de Daniel, porque lo que estamos viendo en nuestros días es exactamente lo que está ahí. Por eso es que no coman cuenta de que la Biblia es un libro de religión y de cuentos y de fábulas y de bobadas. Es todo lo contrario. Es de la vida diaria y las ciencias corroboran lo que la Biblia dice y lo estamos viendo aún más en vivo y en directo en las noticias. Y ya sabemos cómo va a terminar ese rollo porque está escrito. Les recomiendo que vea la serie de Apocalipsis, las ciencias y las noticias de hoy. Continuando, muchas de las fiestas judías han caído en lunas de sangre. La Pascua del 15 de abril de 2014, luego la fiesta de los tabernáculos del 2014, luego el eclipse solar del 20 de marzo de 2015, luego la Pascua 2015, luego los tabernáculos. Yo solamente menciono esto porque es curioso que cuando le han pasado cosas importantes a la nación de Israel, como la Pascua de 1967, con la fiesta de los tabernáculos del 67, con la Pascua del 68 y la fiesta de los tabernáculos del 68, fue cuando pasó lo de la guerra en la que ellos obtuvieron, bueno, los iban a acabar los musulmanes y resultaron los judíos ganando más tierra. Siempre las lunas rojas han sido como algo, como una señal en el cielo, y especialmente también los eclipses ya solares. Y es curioso que han caído justo en fechas de las fiestas judías cuando han sucedido grandes eventos en la historia. Y hay que tener eso en cuenta porque cuando uno mira los eventos en la historia, cada 50 años pasa algo con la nación de Israel. Y cada 50 años en la Biblia son los años de jubileo. Y cada 7 años son los años de paz, pero cada séptimo jubileo
perdón, cada séptimo, o sea, cada 7 años hay descanso para la tierra. En 7 ocasiones, el 50º año es el año del jubileo y pasan cosas como estas. Muy interesante. Pero bueno, o sea, esto es más complicado y otro cuento que ahorita dejamos hasta acá. Luego, recordemos que estamos hablando de Israel en el pasado. Luego en 1973 Israel vuelve a ser atacada. Entonces atacada en el 48 para que no sea una nación. Atacada en el 67 para matarlos y quitarle la tierra, y resultan más bien ellos ganándole a los musulmanes, a todos los países musulmanes de alrededor. Y luego en el 73 otra vez los quieren atacar y otra vez ganan ellos, inclusive la península del Sinaí y el Golan Heights o los Altos de Golán, al norte con Siria. Y entonces los países musulmanes que tanta gana querían de matar a los judíos y quitarles su tierra, pero perdieron en 48, 67 y 73, entonces a través de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es cuando se inventan la famosa crisis petrolera en la que quedó Estados Unidos sin petróleo. Y entonces el petróleo, la gasolina era cara en Estados Unidos, era escasa, no se encontraba, que fue una manera de protestar contra el triunfo de Israel contra los países musulmanes, porque Estados Unidos los apoyaba. La ex Unión Soviética apoyaba a los países musulmanes, pero Estados Unidos apoyaba a Israel, entonces esa fue la venganza de los países musulmanes a través de la OPEP, de dejar sin petróleo a Estados Unidos. Y entre estas naciones está Venezuela. Venezuela es parte de la OPEP y les ha ido lo más de lindo últimamente también. Pero bueno, eso es otro cuento. En la guerra del 67, antes que se me olvide, o en la del 73, ya se olvidó, pues de las dos, Cuba mandó soldados. Cuba, latinos, cubanos, latinos, fueron a pelear contra Israel y perdieron. Y Cuba también desde los 60s y 70s no son conocidos por tener grandes capitales y más bien andar con la gente escasamente teniendo un pan que comer al día. Eso es lo que se sabe históricamente de Cuba, y ahora le está pasando a Venezuela. Luego entonces tenemos que en la segunda mitad del siglo XX sale Yasser Arafat, y Yasser Arafat se convierte en el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, que era un grupo guerrillero básicamente para liberar a Palestina de Israel, según ellos. Y él es el que se inventa la famosa frase: los judíos jamás han existido en esta tierra, Israel jamás ha sido los judíos, esta tierra jamás ha sido ellos. Y él comienza a hacer lo que dijo Hitler. Hitler dijo: invéntese una mentira y repítala tantas veces que a la gente se la crea como verdad. Y hasta el día de hoy es la mentira más profesada. Y ahora hoy en día mucha gente que dice: Israel no tiene nada que hacer ahí, ellos nunca han vivido ahí, esa tierra no es de ellos. ¿Perdón? Desde Abraham, 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años a partir de nosotros, han vivido ahí, han estado ahí. Que han habido guerras así como en varios países en Europa, y se han corrido y acabado los unos a los otros, y acabado con grupos étnicos en Europa, entre ellos. En Europa. Bueno, lo mismo le ha pasado a Israel, no es nada diferente. Pero entonces, ¿por qué sí podemos dejar a los países de Europa y otros países como los nuestros en Latinoamérica pelear por sus tierras y no dejarlos a ellos? ¿Por qué nosotros sí podemos y ellos no? Y que ellos tienen mucho más tiempo que nosotros. Aquí en Latinoamérica tenemos máximo 500 años. Ellos llevan 4000 años. Allá. Cada rato que hay pruebas arqueológicas y excavaciones, saque más historia de Israel, más historia, más cosas en hebreo, más cosas de ellos. Ahí en Jerusalén todavía se encuentran cosas de Jerusalén, y las Naciones Unidas, como es amiguis de los palestinos, entonces dice: no, ya no siguen excavando más. Porque no quieren darle más crédito a los judíos de que esa tierra es de ellos, en las Naciones Unidas. Después vamos a llegar allá. Entonces también fueron fundados Hamas. Hamas es un acrónimo que básicamente significa, híjole,
eso es muy largo para decir. Básicamente Hamas son un grupo yihadista. Ellos dicen, somos yihadistas, queremos establecer el islamismo aquí en donde estamos, y en donde estamos es la tierra de Palestina. Y Hezbollah también. Hezbollah, bueno, Hamas está en lo que es la zona de Gaza principalmente, hacia el sur, pero hacia el norte está Hezbollah, donde está Líbano. Desde Líbano es que tratan de mandar misiles también hacia Israel. Entonces tanto Hezbollah como Hamas son grupos terroristas y que quieren acabar con la nación de Israel. Y muchos de sus cohetes vienen de Irán, por eso los colorcitos vienen de Irán. Y este se inventó que los judíos nunca estuvieron ahí, cosa que es falso. Y luego tenemos también a CNN y las Naciones Unidas, pero muchos medios de comunicación, que entonces aquí tenemos a los musulmanes que han querido matar a los judíos. Miren, a un niño entrenándolo con su arma para matar a judíos, pero en realidad en CNN y los reportes aparecen como que no, los palestinos son gente de paz, son buena onda, cuando en realidad a los niños los están entrenando a matar a los judíos. Son muy hipócritas, es de muy doble discurso. Y entonces aquí en las universidades los pobres jóvenes que no tienen mucha cultura ni educación, no leen en español, mucho menos en inglés, las fuentes internacionales, y solamente leen lo que le dice CNN o el profesor izquierdista pro-palestino que tiene en la universidad. Entonces solamente ve una versión de los hechos, que los palestinos son de la paz, cuando en realidad el cuento es diferente. Solamente ven esta versión, no, esta tierra es de los palestinos. ¿Cuándo? Es más, los palestinos no son un grupo étnico, son árabes que no se fueron hacia Jordania cuando se fundó el Estado de Israel, se quedaron. Y es más, los que quedaron dentro de los límites de Israel tienen todos los derechos de un ciudadano israelí, pero los que están en los famosos campos de concentración de las Naciones Unidas llevan décadas ahí, que hubieran podido cruzar la frontera a Jordania y ser ciudadanos formales. Y es más, los que han cruzado, Jordania no les da la ciudadanía para mandarlos de vuelta al campo de concentración, porque es bueno para la publicidad, o sea, es bueno para la publicidad de los pro-palestinos, pero es malo para Israel. Decir que hay campos de concentración de palestinos hace quedar mal a Israel. Pero no es porque Israel no haya querido ayudarlos, los ha querido ayudar, es más bien por la negativa de los palestinos. Es más, a los palestinos a los mal llamados palestinos que estaban antes de 1948 en lo que iría a llegar a ser el Estado de Israel, ellos le preguntaron a los países musulmanes, oigan, ¿nos vamos o nos quedamos? O sea, ellos les dijeron, más bien véngase hacia Jordania y hacia los otros países, porque vamos a ir a atacar a Israel. Entonces migraron para que entonces los países musulmanes fueran a atacar a Israel antes de que se fundaran como nación en 1948. Pero Israel les ganó. Y entonces a estas personas que emigraron, que venían de acá, no les han dado los papeles, y ahí están en campos de concentración. No les han dado los papeles, pues porque ellos dijeron, cuando les ganemos a los judíos, ustedes regresan. Pero como perdieron, entonces ahí están los campos de concentración hasta el día de hoy. Bueno, campos de concentración, no digo para matarlos, sino para tenerlos ahí guardados. Y porque es mala publicidad para Israel, pero es que Israel ganó, ¿qué culpa? Pues estos estados debieron haberle dado la ciudadanía. Jordania, Líbano, Siria, lo que sea, Egipto, Arabia Saudita, lo que fuera. Pero como eso iba a hacer quedar mal a los judíos, hasta el día de hoy, pues ahí están esos campos, y entonces eso sirve para la mala propaganda de Israel, cuando esos estados lo que debieron haber hecho es darle la ciudadanía, porque ellos eran musulmanes árabes igual que ellos. Eran árabes igual que ellos, no son palestinos, el grupo palestino no es un grupo étnico, no es sangre palestina, es igual árabe que los demás, que vivían en ese territorio, que cuando pasan acá son de los mismos, pero no le quieren dar los papeles. Y ese es el problema, y por qué existen los campos de concentración 60 años después. Porque es un negocio para hacer quedar mal a Israel. Luego tenemos a Irán con el ayatollah. Aquí está Irán, el ayatollah. Y entonces desde Irán, todos los viernes, que es el día sagrado para ir a la mezquita, que es el lugar donde se reúnen los musulmanes para adorar a su dios Alá. Entonces en Irán, en la República Islámica
de Irán, o sea, esa república no es para cualquiera, es para los islámicos. Entonces ahí dicen en los viernes que su día sagrado, no es el sábado, no es el domingo, sino los viernes. Entonces ellos dicen muerte a Satanás grande, que es Estados Unidos, y muerte a Satanás pequeño, que es Israel. Todos los viernes, todas las semanas. Y la política de la República de Irán, como gobierno, parte de su política es acabar con la nación de Israel, y por eso le mandan y le regalan cohetes a Hamas y a Hezbollah. Y bueno, lo voy a mencionar de una vez de volada. La corriente del Islam que está en Irán es diferente a la corriente del Islam que está en Arabia Saudita y en otras partes. La corriente del Islam que está en Irán se llaman los chiitas y son el 10% de los musulmanes en el mundo, y ellos creen que necesitan comenzar la tercera guerra mundial para que aparezca el Mahdi, es decir, el Mesías de ellos. Va a aparecer el Mahdi y va a acabar con todos los que no sean musulmanes, con todos los que no sean islámicos. Pero entonces ellos necesitan crear esa guerra para que aparezca este salvador del mundo de ellos, el Mahdi. Y el Estado patrocina esa creencia. Entonces van a parar ellos de producir la tercera guerra, van a parar ellos de producir las bombas atómicas o de hidrógeno. Es parte de sus creencias religiosas y es parte de la razón de ser del Estado. Por lo tanto, cuando varios presidentes dicen que el Islam es una religión de paz y todo eso, no saben de lo que están hablando. No tienen ni idea. Yo he estado al norte de Irán, en Azerbaiyán, en Asia. Yo he estado allá. Anyway, entonces luego en 1993 sale el presidente Bill Clinton y trata de unir a los palestinos con los mal llamados palestinos, con los judíos. Y entonces ahí es cuando él comienza a promover un tratado de paz de 7 años. Es exactamente lo que dijo el profeta Daniel 600 años antes de Cristo, que iba a tratar de formarse una paz por 7 años con el Estado de Israel. 7, no 10, no 15, no 12, 7. Y es justo lo que Bill Clinton, 2600 años después de esa profecía, comenzó a hacer. No es curiosidad, no es casualidad. La Biblia es cierta. Es increíble que los poderes más grandes de este mundo estén cumpliendo profecías bíblicas y la gente todavía dice, no, la Biblia es para los religiosos. Y pues sí, infortunadamente los religiosos vuelven la Biblia aburridora. Pero la Biblia es para todo el mundo, y cuando uno la mira con las ciencias y las noticias, no es ningún cuento viejo. Que algunas personas hagan quedar mal a Dios, que algunas personas hagan quedar mal la Biblia, es muy triste. Pero la verdad bíblica y la verdad de Dios prevalece, continúa. Entonces, por el mal ejemplo de X o Y, de otros, de lo que sea, no voy a creer en Dios. Es ridículo, o sea, todo el mundo siempre peca, falla, es imperfecto. Pero hay que seguir lo que Dios dice y el Dios de la Biblia, especialmente cuando se prueba en la política, en la economía, a nivel global, lo que la Biblia dice. ¿Cómo no creerlo? Entonces aquí tenemos el Estado de Israel, que le devolvió a Egipto en el 2005. En el 2005 Israel le devolvió a Egipto, pero todavía sigue aquí con el Golan Heights. Todavía sigue porque es un buen lugar para tener control estratégico militarmente hablando. Y aquí está la Franja de Gaza y aquí está lo que se llama Cisjordania. Pero que aquí entonces también hay muchos pueblos que está fundando Israel. Y donde hay también, donde muchos de estos mal llamados palestinos pudieron haber cruzado la frontera y seguir con su ciudadanía de Jordania, pero que al fin no lo hicieron. Ariel Sharon fue un primer ministro de Israel, y él por la época del 2005 dijo más o menos, ¿saben qué? Para que tengamos paz con los musulmanes, con los palestinos, démosle las tierritas, démosles de vuelta parte de estas tierras, démosles algunas de esas tierras y así tenemos un poco de paz. Pero es que Ariel Sharon como que no entendió la Biblia cuando Dios dice en la Biblia que esa es su tierra. Ese es el problema, que muchos dicen, no, es que Israel, ¿para qué pone a pedir esa tierra? Es que esa tierra no es ni siquiera de Israel. Dios escogió para sí mismo esa tierra.
si usted no logra entender lo que acabo de decir o comprender todo lo que abarca, le animo a que haga dos cosas. Uno, lea la Biblia de pasta a pasta. Y dos, devuélvase a ver el video desde el comienzo para que entienda todo esto, más los otros videos, el de paganismo, religión y cultura, el de Apocalipsis, las ciencias y las noticias de hoy y los otros, porque en lo que acabo de decir está comprendido casi todo lo que se habla en esas conferencias. Para entender eso, este pedazo de tierra no es que le pertenezca simplemente a Israel. Ellos son administradores, aunque por ahora malos, de la tierra que es de Dios, es de Él. Eso está escrito desde el Antiguo Testamento, desde puro el comienzo de la Biblia. Y entonces Ariel Sharon dijo, no, pues regalémosle tierrita para que haya paz, tierra por paz. Bueno, en esa tierra por paz, entonces han habido el resto de problemas, pero es curioso que después de que él implementó esa política, que duró un tiempito, él cayó enfermo y duró casi 7 años en una cama noqueado. 7 es el número perfecto en la Biblia. 7 es el número de Dios. Él duró casi 7 años noqueado en una cama en un hospital hasta que murió, después de que implementó esa terrible propuesta antibíblica, anti Dios, de paz con los hombres por tierra, cuando la tierra no era de él, sino de Dios. No es de los israelíes, es de Dios. Bueno, vamos a dejar por ahora hasta aquí, hasta este momento. Vamos a continuar con la siguiente sesión, y en la siguiente sesión veremos Israel en el presente, ahora en el siglo XXI, comienzos, y lo próximo que está por suceder y que va a terminar de concluir básicamente la historia de la humanidad sobre el planeta Tierra. Todo depende de Israel. Gracias.